Nunca tuve la intención de compartir esta historia, pero la carga de lo que ocurrió en la penitenciaría Stygian Point me corroe como una fuerza implacable, y quizás verterla en palabras sea la única oportunidad de aliviar lo que queda de mi ser fracturado. Me llamo Jovek, o al menos así era antes de que todo se desmoronara, y durante años existí dentro de los confines de la penitenciaría estatal de Oak Haven, una fortaleza lúgubre donde los húmedos muros de concreto y el incesante resonar de los barrotes de hierro moldeaban mi realidad diaria. Allí prosperé como un contrabandista curtido, un hombre que sobrevivía manteniendo los ojos bien abiertos y la boca cerrada, navegando los códigos no escritos y la salvaje jerarquía que gobernaba la vida de los reclusos. Oak Haven era una reliquia decrépita y superpoblada, perpetuamente impregnada del hedor a óxido y desesperanza, pero su predictibilidad ofrecía un retorcido consuelo. Saber en quién confiar, a quién evitar y cómo desvanecerse entre las sombras se volvió mi segunda naturaleza. Todo eso cambió irreversiblemente un día que ahora se difumina en mi memoria, cuando me encontraba en mi celda, repasando las grietas familiares del techo por lo que podría haber sido la 1000ª vez, solo para ser interrumpido por la llegada del guardia Nimrud, un carcelero como ningún otro que hubiera conocido. Era una figura descomunal, su corpulencia innegable, pero poseía una quietud inquietante que parecía drenar la vitalidad del aire a su alrededor, con unos ojos perturbadores por su desalineación, como si operaran independientemente de los movimientos de su cuerpo. Cuando habló, su voz retumbó, grave y gutural, pronunciando las palabras: «Jovek, serás trasladado a una instalación más adecuada para tu perfil de riesgo», con una firmeza que no dejaba lugar a preguntas, acompañado únicamente por el tintineo metálico de unas esposas preparándose. En Oak Haven, las órdenes eran absolutas y la resistencia era inútil, pero algo en su tono me revolvió las tripas de inquietud, una sensación que no pude quitarme mientras asimilaba la realidad de mi partida. Ese mismo día conocí a Lysander, un joven nervioso. Apenas habría cumplido los 20, calculé, cuyas manos temblorosas y ojos huidizos como los de un conejo delataban su inexperiencia en este mundo brutal. Atrapado por algún delito menor, tal vez fraude u otro crimen que le dejó las manos limpias, estaba dolorosamente fuera de lugar, aferrándose a un frágil destello de esperanza o a una ingenua fe en algo superior, un marcado contraste con el cinismo que se había calcificado en mi interior hacía mucho tiempo, después de años de presenciar demasiado. Nos empujaron juntos a la parte trasera de una furgoneta sin ventanas, donde Lysander murmuró algo sobre intervención divina en voz baja, lo que me hizo poner los ojos en blanco y concentrarme en el metal que crujía bajo mis botas mientras el vehículo se ponía en marcha con una sacudida. El viaje comenzó como cualquier traslado rutinario. El gruñido fatigado del motor, el calor sofocante oprimiéndonos y el leve hedor a gasolina rancia impregnando el aire. Pero no pasó mucho tiempo antes de que una extrañeza inquietante empezara a filtrarse, alargando las horas mucho más allá de lo que cualquier viaje a una prisión estatal cercana debería haber requerido. El silencio dominaba el interior de la furgoneta, roto solo por las respiraciones ansiosas de Lysander y la intermitente estática que crepitaba desde la radio del conductor, que parecía funcionar mal a ratos, mientras que afuera juraría que detecté leves y profundos zumbidos, no el rugido de los coches al pasar ni el silbido del viento, sino un rum rum resonante que me crispaba los nervios.
Intenté ignorarlo, centrándome en los ritmos familiares del confinamiento, pero con cada kilómetro un pavor incontenible crecía, susurrando que nos transportaban hacia un lugar más allá de los límites del mundo que comprendía. Nimrud no conducía. Iba sentado rígido en el asiento del copiloto, como una estatua, mientras otro guardia, cuya cara nunca llegué a ver bien, nos guiaba, dejándome trazar mentalmente las carreteras de mis días de contrabando, aunque ninguno de mis cálculos coincidía con nuestra ruta. Lysander, mientras tanto, recurrió a murmurar suaves plegarias, una costumbre que me irritaba más de lo que me calmaba, hasta que se aventuró a preguntar, con la voz casi perdida bajo el run run del motor, si alguna vez había oído hablar de Stygian Point, un nombre que no reconocí, pero que tenía un peso ominoso del que instintivamente retrocedí. Esa sombra de presagio se profundizó durante el viaje, alimentada no solo por la duración interminable o los ruidos peculiares, sino por una certeza visceral de que nos estábamos deslizando más allá de las fronteras de la realidad que había dominado, donde la supervivencia dependía de intercambios, favores y silencios calculados, habilidades que se sentían inútiles en los confines de esa furgoneta. Echando un vistazo a través de la rejilla que nos separaba del frente, vi la cabeza de Nimrud girar lentamente, su mirada desarticulada clavándose en la mía sin decir palabra, confirmando en ese intercambio mudo que lo que nos esperaba no era un mero cambio de escenario. Cuando la furgoneta finalmente se detuvo con una sacudida, el silencio que descendió se sintió más pesado de lo que jamás lo había sido el rugido del motor, y mientras las puertas traseras gemían al abrirse, una ráfaga de aire gélido entró, teñida de un zumbido eléctrico que parecía emanar de todas direcciones. Nimrud nos sacó a rastras sin mucha ceremonia, revelando la penitenciaría Stygian Point en toda su amenazante grandeza. Un imponente monolito de concreto que se alzaba contra un cielo desolado, sus ángulos tan discordantes que forzaban la vista, como si su arquitecto hubiera desafiado las propias leyes de la geometría. Ninguna señal de civilización la rodeaba, ni caminos, ni pueblos, solo una extensión infinita de desolación que podría haber sido desierto o picos escarpados, imposible de discernir en la penumbra opresiva. Y la estructura parecía devorar la luz a su alrededor, mientras un leve temblor recorría el suelo bajo mis pies. Lysander estaba congelado a mi lado, sus labios moviéndose sin sonido en lo que supuse era otra plegaria inútil, mientras yo sentía algo agitarse en mi interior. No esperanza, sino la cruda e inflexible tenacidad de un hombre que había superado peores obstáculos antes. Mientras Nimrud nos empujaba hacia la entrada, eché una mirada furtiva hacia la furgoneta, donde el conductor permanecía sentado, con la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, dejándome sin saber si aún respiraba o se había convertido en una víctima de cualquier fuerza que nos hubiera traído aquí, aunque un instinto visceral me advirtió que pronto podría envidiar su destino. Stygian Point no era simplemente una prisión. Se erguía como un mausoleo viviente, listo para engullirnos por completo. Y en lo más profundo de mí, comprendí que escapar de ella exigiría mucho más que la astucia que me había ayudado a superar las pruebas de Oakhaven. Cuando las enormes puertas de la penitenciaría se abrieron, el sonido que desataron se asemejó al aullido angustiado de una bestia herida, un gemido profundo y reverberante que recorrió la colosal estructura y se desvaneció en el vacío inerte que nos rodeaba.
mientras Nimrod nos impulsaba a Lysander y a mí hacia adentro, con manos que se sentían anormalmente inflexibles, el aire cambiando instantáneamente a algo denso y cargado, vivo con ese mismo zumbido eléctrico que había percibido afuera, ahora intensificado mientras danzaba a lo largo de los ásperos muros de concreto. El interior se desplegó como una pesadilla brutalista, sus corredores extendiéndose en ángulos desorientadores que desafiaban la lógica, como si hubieran sido diseñados por alguien que había abandonado los principios de la coherencia espacial. Y cuando incliné la cabeza hacia arriba, vislumbré vigas expuestas sobre nosotros, pero sus bordes se curvaban de maneras que confundían mi visión, obligando a mis ojos a renunciar a cualquier intento de comprensión. Ningún comité de bienvenida nos esperaba. Ningún guardia ladraba órdenes ni miraba a través de rejas de hierro. En cambio, reinaba una quietud opresiva, interrumpida solo por ese zumbido incesante que se hacía más pronunciado con cada paso que dábamos, mientras Nimrod nos guiaba por un pasaje estrecho hacia una cámara que parecía un almacén abandonado, sus paredes manchadas de humedad y una solitaria mesa de metal dominando el centro. Sobre ella, la mesa, había una colección de papeles amarillentos adornados con símbolos desconocidos, líneas dentadas y curvas amplias que se asemejaban más a códigos crípticos que a cualquier alfabeto que hubiera encontrado jamás. Con un gruñido bajo, Nimrod señaló los documentos antes de retirarse, el agudo clic de la cerradura resonando mientras aseguraba la puerta detrás de él, dejando ese sonido metálico como el único rastro de humanidad que experimentaríamos durante algún tiempo. Lysander, siempre el cauteloso, se acercó primero a la mesa, sus dedos temblorosos flotando sobre las páginas antes de finalmente agarrarlas, su voz temblando mientras preguntaba qué eran. Una pregunta teñida de pavor que sugería que ya sospechaba que la respuesta sería algo que preferiría no escuchar. Tomando una de las hojas, leí en voz alta en un intento de calmar mis nervios, recitando palabras que tenían un tono distante y clínico, pero que insinuaban algo profundamente inquietante, como si hubieran sido escritas por una entidad que solo comprendía vagamente cómo funcionaban las mentes humanas. El personal designado como inactivo no posee autoridad cognitiva, lo que significa que todas las instrucciones verbales deben ser ignoradas y debe evitarse el contacto visual prolongado. La redacción era escalofriante en su precisión, pero bajo su formalidad se escondía una rareza que me carcomía, y mientras continuaba, el texto se volvía aún más extraño. Si se emite una alerta carmesí, la retirada inmediata a las zonas de contención asignadas es obligatoria, ya que la exposición prolongada conducirá a la reasignación de estado. Esa palabra, reasignación, quedó flotando pesadamente en el aire entre nosotros, una señal vaga pero ominosa que no ofrecía claridad, pero que de alguna manera transmitía mucho más de lo que estábamos preparados para procesar. Antes de que pudiéramos asimilar por completo sus implicaciones, un chirrido áspero atravesó el silencio, brotando de un intercomunicador oxidado atornillado a la pared, a través del cual una voz crepitó, distorsionada por capas de estática como si hubiera sido grabada en una cinta desgastada y deshilachada, y anunció con indiferencia mecánica que el acceso al ala de procesamiento terapéutico estaba limitado al personal con cierto nivel de autorización, añadiendo que cualquier entrada no autorizada activaría un procedimiento de limpieza. Lysander retrocedió. Sus ojos se abrieron de par en par por la alarma,
mientras yo luchaba con la escalofriante ambigüedad de lo que podría implicar limpieza en un lugar como este, mi mente corriendo para decodificar el término mientras la voz continuaba su implacable recitación, declarando que una figura conocida como el Proctor realizaba rondas nocturnas a intervalos impredecibles, y ser detectado durante estas barridas resultaría fatal. La contundencia de esa palabra, fatal, golpeó como un veredicto pronunciado en el lenguaje seco e impersonal de un manual de instrucciones, sin dejar lugar a malentendidos, y mientras miraba a Lysander, esperando alguna reacción que me anclara, él permanecía inmóvil, agarrando los papeles con fuerza, como si pudieran protegerlo de la realidad que se cernía sobre nosotros. La voz concluyó su mensaje con una directiva para informar cualquier irregularidad estructural a un supervisor asignado. Luego enmudeció abruptamente, lo que me impulsó a examinar nuestro entorno más de cerca, donde noté por primera vez que las paredes parecían desiguales, crudamente formadas, como si hubieran sido moldeadas por manos inseguras, mientras que las líneas que deberían haber sido rectas vacilaban sutilmente, y el techo parecía presionar más cerca de lo que lo había hecho cuando llegamos por primera vez. Aunque intenté descartarlo como el agotamiento de nuestro arduo viaje, jugándome una mala pasada, un zumbido persistente en el aire contradecía esa mentira reconfortante. Y justo cuando empezaba a cuestionar mis sentidos, el sonido de pasos llegó hasta nosotros. No el paso firme de las botas de un guardia, sino un andar errático y vacilante, como alguien dando sus primeros pasos torpes. La puerta crujió al abrirse lentamente, revelando una figura que desafiaba una clasificación fácil. Llamar la guardia se sentía demasiado generoso, pues aunque vestía un uniforme gris andrajoso, su rostro era una extensión sin rasgos, una superficie lisa y cerosa donde deberían haber estado los ojos, la nariz y la boca, como si la carne hubiera sido esculpida incorrectamente y dejada endurecer. Este ser se quedó allí, con la cabeza ladeada en un ángulo antinatural, antes de lanzarse hacia adelante con zancadas tropezantes y desiguales hasta detenerse cerca de la pared del fondo, lo que provocó que Lysander emitiera un grito ahogado mientras un frío pavor recorría mis venas. La palabra inactivo, escapándose de mis labios al recordar las reglas que acabábamos de leer. Aunque no se volvió hacia nosotros, ¿cómo podría? Su mera presencia presionaba fuertemente en la habitación, y después de un momento de quietud, sacudió la cabeza bruscamente, como si respondiera a un sonido más allá de nuestro oído, emitiendo una estática baja y gutural, no muy diferente a una radio mal sintonizada, antes de volver a salir al pasillo tan rápido como había aparecido. Mirando la puerta ahora abierta, mi corazón martilleaba contra mis costillas, mientras Lysander se dejaba caer al suelo, los papeles esparciéndose a su alrededor, mientras susurraba una pregunta sobre lo que acabábamos de presenciar, aunque no tenía respuesta que ofrecer, solo una creciente certeza de que esas reglas no eran una mera formalidad. Eran nuestro frágil salvavidas en un lugar que albergaba secretos mucho más allá de nuestra comprensión. En ese momento, la realidad de Stygian Point se cristalizó a nuestro alrededor como concreto recién fraguado, revelándose no solo como una estructura, sino como algo vivo, observador y paciente. Sus imperfecciones no eran defectos, sino características deliberadas tejidas en su propia esencia. Recogiendo los papeles caídos, los metí en mi bolsillo, resuelto a grabar cada palabra en mi memoria, sabiendo que si íbamos a sobrevivir a este lugar,
necesitaríamos dominar sus extraños dictados, sin importar cuán irracionales parecieran, aunque en lo profundo de mí se agitaba la inescapable comprensión de que llegar a Stygian Point no había marcado el inicio de un mero confinamiento. Nos había arrojado a una pesadilla que nunca me había atrevido a imaginar posible. Desde ese encuentro inicial con el inactivo, el tiempo dentro de Stygian Point comenzó a difuminarse en una neblina indefinible, carente de los límites claros de los días, ya que la ausencia de ventanas y luz natural nos dejó solo con el incesante run-run de la maquinaria y las parpadeantes bombillas fluorescentes que parecían pulsar débilmente, casi como si estuvieran vivas. Lysander y yo pronto fuimos separados en celdas individuales, lo suficientemente cerca como para que pudiera escuchar sus constantes murmullos, una mezcla de plegarias desesperadas y gemidos sofocados que no podía reprimir, mientras que las reglas de aquellos papeles se convirtieron en nuestra retorcida guía, palabras que recitaba en silencio en un esfuerzo por desentrañar la naturaleza de este lugar, aunque cada intento de sondear más profundo solo parecía desestabilizar aún más el suelo bajo nuestros pies. Nuestro primer indicio de la verdadera fractura en esta realidad surgió cuando nos aventuramos más allá de nuestras celdas, descubriendo corredores que se retorcían en configuraciones ilógicas, puertas que daban a paredes en blanco, escaleras que parecían ascender y descender simultáneamente, hasta que durante una de esas exploraciones tropezamos con una cámara sellada que forzamos a abrir usando un trozo de metal arrancado de un catre, revelando un interior revestido con sillas de sujeción distintas a cualquier cosa que hubiera visto en representaciones de ejecuciones, sus gruesos cables serpenteando hacia cascos erizados de electrodos, y paredes grabadas con frenéticas marcas de garras que sugerían que alguien había luchado desesperadamente por escapar. El rostro de Lysander perdió todo color mientras estábamos allí, mi propio estómago revuelto al pensar en lo que había estado confinado en esos asientos, y no pasó mucho tiempo antes de que encontráramos los restos. Primero un guardia, o lo que supusimos que había sido uno, tirado en un pasillo descuidado, su uniforme hecho jirones apenas aferrándose a un cuerpo que parecía fusionado con el suelo, como si el concreto se hubiera licuado y luego solidificado a su alrededor, sus huesos expuestos brillando con un extraño lustre casi translúcido que insinuaba alguna transformación interna. Más tarde, encontramos otra figura, un prisionero, quizás, con la cabeza torcida en un ángulo que ningún cuello humano podría soportar, su piel tensa sobre una forma que ya no parecía del todo humana. Cada descubrimiento profundizando la sensación de que Stygian Point no era simplemente una instalación, sino una entidad viviente, una que consumía y remodelaba a aquellos dentro de su alcance, dejándonos preguntándonos cuánto tiempo podríamos resistir su influencia antes de que nosotros también nos convirtiéramos en parte de su grotesco diseño. Lysander vomitó violentamente allí mismo en el suelo, y me encontré incapaz de apartar la vista, tratando desesperadamente de desechar el pavor persistente sobre lo que este horrible momento podría significar para cualquier futuro al que todavía nos aferráramos en este lugar maldito. A nuestro alrededor, los inactivos se movían entre las sombras, sus movimientos espasmódicos y antinaturales como marionetas a las que les hubieran cortado la mitad de los hilos, silenciosos e impasibles a menos que se les provocara.
una acción que había aprendido por las malas a evitar después de que uno pasara rozándome tan cerca que el aire pareció espesarse, dejando atrás un zumbido bajo y chirriante que persistió en mi cráneo durante horas. Parecían trazar caminos predeterminados por los corredores, casi como si siguieran algún horario invisible, pero ocasionalmente se detenían sin previo aviso, sus cabezas sin rasgos girando hacia puntos arbitrarios en la penumbra antes de reanudar su espeluznante marcha. Lysander especulaba que eran guardias que de alguna manera habían fallado en sus deberes, pero yo empezaba a albergar una sospecha más oscura, que eran los restos descartados de experimentos vinculados a algo mucho más grande y siniestro que se desarrollaba dentro de estos muros. Entonces, la alerta carmesí destrozó nuestra frágil tregua, sorprendiéndonos mientras nos acurrucábamos en una celda abandonada donde esperábamos robar un momento de descanso, solo para que la luz tenue y mugrienta diera paso a un palpitante resplandor carmesí que pulsaba a través del espacio, acompañado de un rum-rum creciente que escaló hasta convertirse en un rugido ensordecedor, poniéndome los dientes de punta. Las reglas que nos habían dado nos instruían a buscar contención durante tal evento, pero sin una zona segura claramente marcada a la vista, corrimos hacia la sombra más profunda que pudimos encontrar, agachándonos detrás de una pila de colchones mohosos que apestaban a descomposición y abandono. Fue allí, en esa oscuridad sofocante, donde escuchamos por primera vez la aproximación. Pasos pesados y deliberados resonando por los pasillos, marcadamente distintos de los tropiezos erráticos de los inactivos. Y cuando atisbé a través de un hueco en nuestra barricada improvisada, vislumbré a los equipos de saneamiento, figuras vestidas con elegantes trajes negros sellados, empuñando extrañas armas que no emitían sonido mientras abatían metódicamente a las errantes carcasas con escalofriante precisión. Nuestra desesperada huida de esa escena nos impulsó al error que sellaría nuestro destino, pues en nuestro pánico corrimos por un pasillo desconocido, solo para encontrarnos tropezando en el ala de procesamiento terapéutico antes de poder reconsiderar nuestro camino. La puerta entreabierta, como si nos invitara a pesar de las severas advertencias de las reglas resonando en mi mente. Con el paso implacable de los equipos de saneamiento todavía reverberando detrás de nosotros, la retirada ya no era una opción, y al cruzar el umbral, el aire se volvió espeso y húmedo, impregnado de un sabor metálico y agudo que me cubría la garganta como óxido. A lo largo de las paredes había hileras de tanques de vidrio, algunos destrozados en fragmentos dentados, mientras otros contenían líquidos turbios donde flotaban formas indistintas, cuerpos que eran humanos, o casi, sus miembros contorsionados en ángulos grotescos, sus ojos sin parpadear pareciendo seguir cada uno de nuestros movimientos a través de la penumbra. En una esquina, una camilla sostenía una figura que todavía se retorcía débilmente, atada al marco de metal, sus dedos esqueléticos arañando el suelo en un ritmo lento y nauseabundo que me revolvió el estómago. Fue en medio de este macabro cuadro que Nimrud emergió una vez más, saliendo de las sombras al fondo de la habitación, aunque el guardia silencioso que había supervisado nuestro traslado había desaparecido, reemplazado por algo completamente diferente. Sus ojos ahora brillaban con un neestestveni brillo verdoso, y cuando habló, su voz carraspeó con una cualidad gutural y superpuesta que envió escalofríos por mi espina dorsal, declarando con sombría certeza
que no teníamos nada que hacer allí. Se abalanzó sobre nosotros con una velocidad que desafiaba su corpulenta figura, y apenas logré zafarme de su agarre, mientras Lysander agarraba un instrumento quirúrgico oxidado de una bandeja cercana. Una hoja perversamente curvada que parecía más adecuada para dañar que para curar, y la hundió profundamente en el pecho de Nimrod con un crujido repugnante. El guardia se derrumbó en el suelo, pero no antes de que yo le arrebatara una tarjeta de acceso de su cinturón, mis dedos rozando la sangre negra y viscosa que manaba de la herida, una sustancia tan alejada de cualquier cosa humana que cimentó mi creciente comprensión de los horrores en los que habíamos tropezado. Ese brutal encuentro alteró todo lo que creíamos saber, y armados con la tarjeta robada y la herramienta manchada de sangre, comprendimos que permanecer inactivos ya no era una opción viable, especialmente mientras el incesante repiqueteo en las paredes parecía aumentar, instándonos a avanzar, o quizás arreándonos, como si el propio edificio hubiera tomado un papel activo en nuestra pesadilla en desarrollo. Las grotescas vistas que habíamos presenciado en esa ala eran simplemente las notas iniciales de una sinfonía más grande y aterradora, fragmentos de un misterio que no tenía ningún deseo de desentrañar, pero del que ya no podía apartarme, con la alerta carmesí, los inactivos, los equipos de saneamiento y el Proctor insinuando una vasta fuerza que despertaba enterrada en el corazón de Stygian Point. Tontos y testarudos como éramos, nos habíamos sumergido directamente en el núcleo de este abismo, sin la menor idea de lo que nos esperaba más allá del siguiente recodo sombrío. Navegar por los retorcidos corredores de Stygian Point era como arañar nuestro camino fuera de un sueño decidido a mantenernos cautivos. Y después de acabar con la existencia antinatural de Nimrod, Lysander y yo seguimos adelante, la tarjeta de acceso todavía caliente en mi mano, el metal de la herramienta quirúrgica, resbaladizo con su sangre oscura, aferrado con fuerza en su mano temblorosa. El repiqueteo en las paredes había crecido hasta convertirse en un clamor estruendoso, y las luces parpadeaban salvajemente sobre nosotros, proyectando sombras que danzaban y cambiaban como si estuvieran poseídas por voluntad propia, mientras que la propia disposición del lugar parecía deformarse a nuestro alrededor. Puertas que desaparecían donde antes habían estado, pasajes que se doblaban en espirales imposibles que desafiaban todo sentido de la orientación. Impulsados por puro instinto, finalmente tropezamos con el garaje, una extensión cavernosa llena de carcasas de furgonetas rotas y maquinaria oxidada, ofreciendo lo que parecía nuestra única oportunidad de escapar, aunque en el momento en que cruzamos su umbral, el aire se volvió opresivamente denso, cargado de una áspera estática que me pinchaba los oídos como agujas. Entonces el Proctor apareció ante nosotros, una figura imponente y esquelética que no se parecía a nada humano, sus miembros alargados extendiéndose mucho más allá de los límites naturales, su piel apergaminada tensada sobre huesos salientes, y su rostro, una masa cambiante y sin rasgos, tachonado de innumerables ojos diminutos, como brasas, que brillaban con malévola intención. Cuando habló, no surgieron palabras, solo una penetrante explosión de estática que me quemó la mente como fuego. Y Lysander gritó de agonía, la herramienta resbalando de su agarre mientras se agarraba la cabeza y se hundía de rodillas bajo el asalto. La criatura se movió con aterradora rapidez, a pesar de su forma grotesca, sus brazos desplegándose como tentáculos para agarrarlo.
y sin pensarlo un instante, arranqué un extintor de incendios de la pared y lo lancé con todas mis fuerzas, golpeando lo que esperaba fuera su pecho, el recipiente estallando en una cegadora nube de polvo blanco que obligó al Proctor a retroceder, su estática fallando lo suficiente como para que Lysander se tambaleara hasta ponerse en pie, su rostro contraído por el dolor, pero su resolución intacta. Agarrando la herramienta una vez más, Lysander se lanzó a un lado, gritándome roncamente que localizara la furgoneta mientras él atraía la atención de la criatura, y mientras el Proctor giraba hacia él con una precisión espasmódica e inhumana, corrí hacia la esquina donde un vehículo de transporte, posiblemente el mismo que nos había traído a este infierno, yacía abandonado. Dentro, el cadáver del conductor estaba desplomado sobre el volante, su cuerpo marchito y desecado, grabado con extraños símbolos tallados en su piel curtida, como si algo le hubiera drenado hasta la última gota de vida, y con manos temblorosas introduje la tarjeta de Nimrud en un panel junto a la puerta del garaje, suplicando en silencio que funcionara mientras los sonidos de la desesperada lucha de Lysander, metal chocando contra metal, resonaban detrás de mí. El Proctor demostró ser implacable, agarrando a Lysander por el brazo y lanzándolo contra una pila de cajas con un estrépito que hizo crujir los huesos. Pero incluso con el brazo ahora colgando inútilmente a su lado, se arrastró hacia el extintor caído, desatando otra ráfaga de polvo en la cara de la criatura para comprarme preciosos segundos. Esos fugaces momentos me permitieron sacar las llaves del bolsillo del conductor muerto y arrancar el motor, aunque los ojos brillantes del Proctor pronto se fijaron en mí, la estática surgiendo de nuevo con renovada furia, hasta que el grito incoherente de Lysander atravesó el caos mientras hundía la herramienta en un tanque de combustible cercano, enviando gasolina a borbotones por el suelo en un charco reluciente. Una señal que entendí demasiado bien, incluso mientras mi corazón se encogía con el peso de lo que podría costarnos. Giré bruscamente el volante y pisé el acelerador a fondo hacia el Proctor, el parachoques de la furgoneta golpeándolo con una fuerza que reverberó a través del vehículo como una colisión contra un muro de hierro inflexible, haciendo que la criatura se tambaleara pero se negara a colapsar por completo. Lysander, tosiendo sangre en espasmos entrecortados, se aferró a mí con desesperación, empuñando la herramienta en sus manos como si fuera una lanza improvisada, su voz rompiendo el caos mientras gritaba: «¡Vete!», antes de reunir un último estallido de fuerza para lanzar el arma al Proctor, apuntando a un punto brillante en su pecho que relucía como un implante o algún núcleo expuesto. La hoja dio en el blanco, y del Proctor brotó un ruido que desafiaba toda descripción. No un sonido en ningún sentido convencional, sino un vacío hueco que pareció devorar el aire a nuestro alrededor, creando un inquietante vacío a su paso. Aprovechando la fugaz oportunidad, pisé el acelerador con más fuerza, el motor de la furgoneta rugiendo mientras subía a Lysander al asiento del copiloto a mi lado, su cuerpo desplomándose contra la tapicería gastada, mientras el Proctor caía de rodillas, su forma convulsionando violentamente, mientras algo pequeño y metálico caía de él al suelo. Un dispositivo que agarré rápidamente antes de cerrar la puerta de golpe detrás de nosotros. La puerta del garaje gimió en protesta, sus engranajes rechinando mientras se abría con el deslizamiento de la tarjeta, aunque el Proctor, impertérrito, continuó retorciéndose y alcanzándonos con brazos alargados y prensiles que se estiraban antinaturalmente en nuestra dirección.
Sin inmutarme, embestí la furgoneta contra la puerta, el metal chirriando desafiante mientras nos abríamos paso a la fuerza a través del hueco que se estrechaba, saliendo por fin al aire libre justo cuando la puerta principal se doblaba y cedía con un estruendo atronador bajo el implacable impulso del vehículo. Las alarmas sonaron en una cacofonía ensordecedora, y por un instante fugaz podría haber jurado que vislumbré figuras sombrías encaramadas en lo alto de la torre de vigilancia. Siluetas demasiado quietas, demasiado erróneas. Pero la urgencia de nuestra huida no dejó lugar para una segunda mirada mientras seguía adelante sin pausa. Kilómetros más tarde, la furgoneta farfulló hasta detenerse en un tramo desolado de carretera, su motor ahogando sus últimos jadeos antes de sucumbir al silencio, la quietud que siguió cubriéndonos como un pesado sudario, rota solo por la débil y trabajosa respiración de Lysander, que se aferraba a la vida a mi lado, su brazo destrozado, su rostro ceniciento, su pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales y desiguales. Mirándolo, busqué palabras para cerrar la brecha entre nosotros, alguna tranquilidad o explicación, pero antes de que pudiera hablar, un zumbido bajo, casi imperceptible, emanó de él, helándome hasta los huesos al reconocerlo como el mismo run-run eléctrico que nos había perseguido desde Stygian Point. Un sonido que se enroscaba alrededor de mis nervios como un depredador al acecho. Mi sangre se heló al darme cuenta de que el Proctor podría estar muerto, o al menos incapacitado. Pero cualquier malevolencia que albergara ese lugar aún persistía dentro de nosotros, quizás dentro de él sobre todo, sugiriendo que aunque la batalla había terminado, la verdadera pesadilla apenas comenzaba a desplegar sus tentáculos a nuestro alrededor. La furgoneta se había detenido en una carretera que se extendía hacia un vacío infinito, su motor ofreciendo un último suspiro tembloroso antes de caer en silencio, dejándonos envueltos en una quietud tan profunda que parecía presionar mis tímpanos, interrumpida solo por el persistente zumbido que escapaba de Lysander, ahora más agudo, más definido, una cruel reverberación del eco perdurable de Stygian Point. Se desplomó en el asiento del copiloto, su brazo roto colgando en un ángulo incómodo, sus respiraciones irregulares y entrecortadas, mientras gotas de sudor trazaban caminos por su rostro grisáceo, mientras yo agarraba el dispositivo metálico que había recuperado del Proctor, una pieza extraña y desconocida que se sentía ajena en mi mano, luchando por comprender qué habíamos desatado, o si realmente habíamos escapado de algo. Mirando a través de la ventana rota de la furgoneta, solo vi un cielo vasto y oscuro que se tragaba cualquier rastro de estrellas u horizonte, amplificando la sensación de aislamiento que se aferraba a nosotros después de nuestra caótica huida, marcada por el clamor de las alarmas y el desgarrador gemido de la puerta principal al ceder ante el peso de la furgoneta. En ese momento de cruzar, había captado un destello de figuras en la torre de vigilancia, formas altas y demacradas que se movían con una quietud espeluznante, distinta a cualquier cosa humana. Pero el pánico me había impulsado hacia adelante, sin dejar tiempo para detenerme en la visión hasta ahora, cuando todo el peso de nuestra huida se estrelló sobre mí como una losa de concreto implacable, susurrando que Stygian Point no era el tipo de lugar que simplemente te soltaba. El gemido de Lysander, un carraspeo ronco que me devolvió al presente, atrajo mi atención hacia él mientras murmuraba «Jovek», a través de ojos entreabiertos, vidriosos por el dolor, y algo más profundo,
una débil luminiscencia que no había estado allí antes, inquietante en su falta de familiaridad. Buscando una botella de agua arrugada desechada en el suelo de la furgoneta, intenté instarlo a beber, pero la apartó con una mano débil, demasiado débil para oponer resistencia real, mientras el zumbido que emanaba de él crecía, pulsando en ondas que podía sentir resonar en mi pecho, una sensación que carcomía mi determinación. ¿Oyes eso?, preguntó, su voz vacilando como si se aferrara al borde de la conciencia. Y de hecho lo oía. Cada nota de ese sonido gritando que lo que había ocurrido allí atrás estaba lejos de terminar, sus tentáculos aún apretándose a nuestro alrededor, bajando de la furgoneta. Mis botas se hundieron en la tierra agrietada y seca de la carretera mientras rodeaba el vehículo, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de vida o persecución. Mi mirada inevitablemente atraída hacia el conductor original, todavía desplomado detrás del volante, su cuerpo desecado, rígido y grabado con extraños símbolos indescifrables como si algo lo hubiera vaciado desde dentro. Por impulso, toqué el cadáver y su piel quebradiza se deshizo en polvo bajo mis dedos, liberando un hedor agudo y acre que picó mis fosas nasales, un sombrío recordatorio de las fuerzas antinaturales en juego, amplificado por el repentino calor del dispositivo en mi mano, que vibraba débilmente como si estuviera sintonizado con el persistente zumbido de Lysander, insinuando que era más que una mera herramienta, algo vivo, algo que aún no podía comprender. Volviendo al asiento del conductor, cerré la puerta de golpe con una fuerza nacida de la frustración y el miedo, mi mente acelerada mientras reconstruía nuestra huida. El garaje violado, el Proctor derribado, la puerta destrozada, solo para preguntarme para qué había servido todo, especialmente mientras la condición de Lysander se deterioraba a mi lado, su brazo hinchándose grotescamente, venas oscuras trepando por su cuello como una infección que se extendía. «No me dejes aquí», susurró, sus ojos suplicantes pero ensombrecidos por algo que me hizo dudar, un brillo que sugería que el zumbido no era simplemente un sonido, sino una marca, una advertencia grabada en él por Stygian Point, y quizás en mí también, una cicatriz indeleble de un lugar que se negaba a soltar. Agarrando la herramienta quirúrgica que habíamos usado contra el Proctor, su hoja todavía manchada de sangre seca, la sostuve con fuerza, inseguro de si era un arma para protegerme o un medio para terminar con el horror que se desarrollaba ante mí, mientras la carretera se extendía interminablemente hacia una oscuridad que se tragaba el mundo a nuestro alrededor, dejando solo los cortes y moratones en mi cuerpo, el agotamiento hasta los huesos y el implacable sonido de Lysander para mantenerme atado a la realidad. Tosió de nuevo, un ruido húmedo y gutural que resonó en el espacio confinado, y cuando volvió la cabeza hacia mí, vi que sus ojos habían cambiado. Ya no eran humanos, sino moteados de puntos brillantes como los del Proctor, una transformación que hizo que mi corazón se hundiera en la desesperación. «Jobbik, veo cosas», tartamudeó, su voz temblando de terror y asombro. «Está dentro de mí». Y con esas palabras, todo el horror de Stygian Point cristalizó. Fuera lo que fuera ese lugar, había sembrado algo dentro de él, quizás dentro de ambos. Una presencia que no se desvanecería simplemente porque habíamos atravesado una puerta a la fuerza. Desesperadamente, giré la llave en el contacto, mis dedos temblorosos instando a la furgoneta a volver a la vida, pero el motor permaneció inerte, su combustible agotado hacía tiempo,
obligándome a confrontar el dispositivo en mi mano y la terrible posibilidad que tomaba forma. Que si era parte del Proctor, podría tener el poder de detener esta pesadilla, o por el contrario, de amplificarla más allá de lo imaginable. «Quédate conmigo», suplicó Lysander, aunque el zumbido aumentó hasta un crescendo penetrante que ahogó sus palabras, dejándome dividido entre el instinto de huir y el pavor de que moverlo pudiera llevar este contagio de vuelta al mundo. Una elección que roía mi alma mientras el tiempo se escapaba. Finalmente, permanecí allí, mirando fijamente la carretera sin iluminar, el dispositivo caliente contra mi palma mientras Lysander temblaba a mi lado, su zumbido llenando el aire con un sonido que no ofrecía respuestas, pero prometía una cascada creciente de cosas peores por venir. La comprensión de que sobrevivir a Oak Haven, los traslados y los juegos sucios palidecía en comparación con Stygian Point. No una prisión en el sentido tradicional, sino una infección que había echado raíces. Lo que había escapado conmigo ya no era el Lysander que había conocido, y lo que sostenía en mi mano podría ser la clave para terminar esta ordalía, o la soga que se apretaría alrededor de mi cuello. Un horror que no había concluido en el garaje, sino que me había seguido, acechando en el cielo vacío sobre nosotros, señalando que el verdadero ajuste de cuentas aún estaba en el horizonte, listo para golpear cuando menos lo esperara.